palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos reunidos para meditar un momento en la palabra del Señor. Hoy estaremos meditando los versículos 21 al 30 del capítulo 8 de Juan. Ya llevamos varias semanas en este capítulo, en estos eventos que se nos narran en el Evangelio de Juan. Así que hoy día vamos a centrarnos en estos versículos. Vamos a orar al Señor y de ahí vamos a comenzar con el estudio de este día. Padre, nos disponemos, Señor, en sus manos, disponemos nuestro corazón, nuestra mente para alabarle, para bendecirle, para exaltarle, para glorificarle, Padre. Expresamos, Señor, toda adoración y alabanza a su nombre. Y queremos pedirle, Señor, que usted en esta tarde prepare nuestros corazones, nuestras vidas, para la alabanza, la adoración, para la exaltación, Señor. Que en esta hora, Padre, su Espíritu Santo dirija todo lo que vamos a realizar y que todo sea guiado por usted, que sea grato delante de sus ojos, su palabra sea clara a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos entrega. Le bendecimos, Padre, le glorificamos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Es lo que el Señor Jesús dice en este pasaje. Y vamos a ir al pasaje para ver, para leer el texto y meditar en lo que el Señor nos dice a través de este texto. Vamos a leer el texto que se encuentra en Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Quién entonces los judíos? ¿Acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis.
A pesar del rechazo de los judíos, Jesús continuó enseñándoles. Otra vez les dijo Jesús, y comienza el pasaje que estamos meditando, y esta frase da a entender que el Señor, eh, después de la discusión anterior, pasó un tiempo y nuevamente volvió a enseñarle. Es la misma que encontramos en el capítulo 12, perdón, en el versículo 12 del capítulo 8 de Juan, y que también al comenzar la semana pasada estuvimos viendo que habla después de que ya ha terminado la fiesta de los tabernáculos, él habla. Y ahora, después de haber terminado la discusión acerca de él como la luz, ahora él nuevamente habla para enseñarles algo. La razón para esta persistencia estaba en el hecho de que él muy pronto iba a partir, ya se estaba acercando el momento de su partida. Por lo tanto, él estaba terminando de cumplir el propósito, el ministerio para el cual el Señor el Padre lo había enviado. Él había venido a salvarlos, pero ellos le habían rechazado una y otra vez, constantemente, no aceptaban las enseñanzas de Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El apóstol Pablo en este pasaje representa o refleja la relación de los judíos con el Señor Jesús. Cómo el Señor Jesús una y otra vez extendió su mano, trató de enseñarle, de hablarle, de mostrarle el camino. Y cómo una y otra vez ellos la rechazaron. Ellos no reconocieron en él la grandeza, la misericordia, la bondad que él había hecho. Una y otra vez cuestionaban y cuestionaban su enseñanzas, sus afirmaciones, cuestionaban lo que él decía. Y eso lleva a meditar en la condición del ser humano, que se ve nublada ante la grandeza, ante la misericordia de Dios, ante lo que Dios hace ha hecho a través del Señor Jesús. Se le pone Romanos capítulo 10, versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El apóstol Pablo en este pasaje representa o refleja la relación de los judíos con el Señor Jesús. Cómo el Señor Jesús una y otra vez extendió su mano, trató de enseñarle, de hablarle, de mostrarle el camino. Y cómo una y otra vez ellos la rechazaron. Ellos no reconocieron en él la grandeza, la misericordia, la bondad que él había hecho. Una y otra vez cuestionaban y cuestionaban sus enseñanzas, sus afirmaciones, cuestionaban lo que él decía. Y eso lleva a meditar en la condición del ser humano, que se ve nublada ante la grandeza, ante la misericordia de Dios, ante lo que Dios ha hecho a través del Señor Jesús. Se le pone una pared, una cortina delante de los ojos y no logra entender la grandeza de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor está haciendo. Ante este rechazo, el Señor vuelve a proclamar de forma solemne su condenación. En vuestros pecados moriréis. Y lo repetirá más adelante también en el capítulo 8, versículo 24. En vuestros pecados moriréis. En otras palabras, en la dureza de su corazón han tomado la decisión de seguir ahí donde están. No han querido salir del hoyo donde se encuentran, de la condición en la cual se encuentran, han decidido continuar ahí y en esa condición les llevará única y exclusivamente a la muerte, a la condenación. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Además añade que aunque después de su partida le buscarían, todos sus esfuerzos serían vanos. Aunque quisieran buscarle después que él parta, no lo iban a encontrar. Entonces muchos dirían, tuvimos la posibilidad de poder estar con él, de poder escucharle, de poder aprender, de poder recibir de parte de él lo que Dios había enviado, pero sin embargo lo rechazamos.
y van a anhelar, buscar, pero no lo van a encontrar. Yo me voy, dice el Señor, y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Da a entender de que aunque la gente quiera buscarlo, aunque quiera acercarse a Él, no lo podrán hacer porque están encerrados en su mala manera de vivir, en su pecado. Esto nos recuerda otra verdad solemne. Cuando se rechaza repetidamente al Señor, a la luz, la persona llega a ser a perder la sensibilidad y la capacidad de responder a la revelación de Dios. El ser humano se va endureciendo y después de rechazar tantas veces al Señor, su corazón se endurece. Proverbios 1, 28 al 31 dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron el consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. El escritor de Proverbios está reflejando la condición del ser humano ante el rechazo continuo del Señor Jesús y de su verdad, de su enseñanza. Y él deja en claro de que cuando llegue el momento de que deseen buscar al Señor, no lo hallarán, no lo encontrarán, porque será tarde. Y esta ha sido la experiencia de Israel desde entonces. Ellos aún continúan buscando y esperando a su Cristo, al Mesías. Siguen buscando y siguen tratando de que el Mesías llegue, esperando que Él venga, pero siguen pereciendo sin tener vida eterna, siguen muriéndose en el engaño, en el desconocimiento, a causa de que no han reconocido su pecado, el pecado de haber rechazado al Señor, de haberle matado cuando Él vino a este mundo para salvarlo. Ellos siguen aún en estos días creyendo que el Mesías, el Cristo, no ha venido. Y eso les ha llevado a estar en condenación y permanecer en condenación. Así que ellos siguen buscando un Mesías que se ajuste a sus propios deseos. Siguen buscando a alguien que cumpla lo que ellos tienen estipulado, lo que ellos consideran que es lo que debe cumplir el Mesías. Pero al haber rechazado al auténtico Mesías, lo único que van a encontrar son impostores, ante los cuales están completamente expuestos, tal como el Señor lo anticipó en Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Ellos con ese afán de esperar al Mesías, de recibir al Mesías, recibirán a cualquiera que los venga a engañar, que les venga a distorsionar la verdad y los lleve por el camino equivocado. Y ellos le van a seguir, porque esa persona traerá un argumento, traerá una palabra quizás más creíble, más entendible, una que se acomode más a sus necesidades, a lo que ellos quieran escuchar. Porque el ser humano se niega a recibir el mensaje del Señor, la palabra del Señor, se niega a creer en la palabra de Dios. Y repetidamente, una y otra vez, quieren que Dios haga lo que ellos consideran que tiene que hacer. Una y otra vez consideran que el ser humano, que Dios debe hacer lo que ellos quieren, lo que ellos han determinado, lo que ellos han interpretado que Dios debe hacer. Y acá el Señor se está refiriendo a lo que iba a ocurrir después de su partida. Yo me voy, dice, y me buscaréis. En Juan 7, 33, 34 dice: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. El Señor nos recuerda y nos habla de la ineficacia de la búsqueda del Señor cuando Él ya no está visible o no está al alcance. Es cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Dios habla, cuando Dios sale a nuestro encuentro, cuando Dios hace, no cuando nosotros queramos o cuando nosotros deseemos o lo que nosotros deseemos. Dios hace, Él es soberano, Él es el Dios todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas y jamás ninguno de nosotros vamos a poder
manipular o doblegar la voluntad de Dios. Esta partida indicaba el fin de su misión. En esa misión que él había venido a cumplir a este mundo, llegaría a su fin. Y esto lo llevaría a morir en una cruz, pero también a resucitar y a ascender otra vez al trono del Padre. Era parte del ministerio, era parte del propósito. No había ninguna duda acerca de lo que iba a acontecer. El Señor venía y no hay razón alguna para pensar que hubo una intervención externa en lo que ocurrió. Todo eso ya estaba establecido por el Señor. Él había ordenado lo que iba a acontecer. Pero dada la persistente incredulidad de los judíos, su partida también implicaría su alejamiento de ellos. Y esto sin duda traía un juicio sobre su vida. Esto provocaba un juicio sobre la vida de aquellos que le habían rechazado. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, dijo el Señor. Por más que ustedes quieran, por más que lo deseen, a donde yo voy, vosotros no podréis venir. En este momento debemos preguntarnos, ¿cuál era el pecado a que el Señor hizo referencia? Ya que este pecado sería la causa de los juicios que le estaba anunciando a los judíos. Entonces, ¿qué pecado era el que él estaba mencionando? Y tenemos que decir que el pecado de ellos era su incredulidad. Este es el único pecado que finalmente lleva al hombre a la condenación eterna. No hay otro pecado sino la incredulidad y su manifestación, sus múltiples manifestaciones, lo que hace que el ser humano se vaya a condenación eterna. Solo la incredulidad lleva al ser humano a esta condición de condenación, de muerte, de juicio. Y esto es así, porque mientras que la fe en el sacrificio de Cristo nos perdona de todos nuestros pecados, la incredulidad nos aleja de ese único medio que el hombre tiene de encontrar el perdón, que es el Señor Jesucristo. La incredulidad hace que el ser humano se aparte, se aleje de Dios, que no tenga posibilidad alguna de acercarse mientras permanezca en este estado de incredulidad, en este pecado de incredulidad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Señor Jesús. El no creer, el rechazar al Señor Jesús, trae la condenación a la persona. ¿Acaso se matará a sí mismo? Decían los judíos, cuando él decía que a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Los judíos empezaron entonces a burlarse de lo que Jesús había dicho. Evidentemente no les había gustado lo que les dijo acerca de su estado de condenación, pero en lugar de buscar una solución para su pecado, optaron por ridiculizarle. Y ellos dijeron, ¿acaso se matará a sí mismo? Ellos se burlaron y entendieron de que Jesús estaba hablando de que él iba a quitarse la vida. Ellos dan a entender que Jesús iba a suicidarse y por lo tanto, según ellos creían, iría a lo más profundo del infierno, un lugar en el que ellos no iban a encontrarse con él. Ellos pensaron que Jesús iba a cometer, iba a hacer algo que le iba a llevar a un lugar de condenación, a donde ellos no iban a poder llegar. Y eso pensaron. En realidad era cierto que el Señor estaba hablando de su muerte, pero no de un suicidio, sino de una vida entregada por el rescate de los pecadores. Ellos se burlaban aún de esto, haciendo una caricatura de su muerte, pero el Señor estaba hablando de que su muerte era el primer paso para un lugar donde ellos no podían ir ni a causa de su incredulidad. Pero todos aquellos que creen en Él tienen libre acceso a este lugar, porque han
recibido la salvación de parte del Señor. En una ocasión anterior en que Jesús pronunció palabras semejantes, dijo: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Juan capítulo 7, versículos 35 al 36. Esto demuestra una vez más que la maldad no confesada se va volviendo cada vez más perversa. Ellos nuevamente, al igual que en el pasaje de Juan 7:35, en este pasaje también, cuestionaron o pusieron en duda las palabras del Señor Jesús, lo que Él había dicho. Cuestionaron lo que Él estaba afirmando, lo que Él estaba haciendo. Y por eso le dicen eso: ¿a dónde irá este? Esto demostró una vez más que la maldad que había en sus corazones, que no confesaban, iba haciéndose cada vez más perversa en el corazón de ellos. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, dijo Jesús. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El Señor corrigió a los judíos diciéndole que la razón de esta separación se basaba en la diferencia de origen y naturaleza que había entre ellos. Él les deja claro de que lo que él está hablando tiene que ver con una diferencia en su naturaleza, en el origen. Él dice: yo soy de arriba, ustedes no, son de acá abajo. Yo soy, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, ahí deja en claro que hay una diferencia entre ellos, en que ellos son de una naturaleza, que él es de otra naturaleza. Ellos eh, tenían un origen diferente al del Señor. Y eso los hacía diferentes y hacía que lo que el Señor les estaba hablando no tuviera sentido para ellos. Mientras que ellos eran de abajo, Él era de arriba. Ellos eran de este mundo, pero pero Él no lo era. No había unión entre ellos, o no había un interés en común. Porque mientras los judíos solo estaban preocupados en asuntos terrenales, el Señor, por el contrario, había descendido del cielo y se ocupaba exclusivamente en hacer la voluntad de su Padre. Entonces había una mirada diferente, había una convicción diferente, un propósito diferente. Entonces el Señor Jesús deja en claro de que ellos no son iguales a Él. El contraste era tan grande que no podía haber armonía entre ellos. Y esto quedó manifiesto por sus continuos enfrentamientos. Ellos jamás pudieron tener armonía. ¿Por qué? Porque su mirada, porque lo que ellos creían era totalmente diferente a la verdad que el Señor tenía. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El apóstol Pablo en Colosenses deja en claro de que, aunque el Señor pertenece arriba y el ser humano abajo, existe la posibilidad de que nosotros podamos estar arriba también. Y eso es a través de creer en el Señor Jesús y reconocerle a Él como el Señor de nuestras vidas. Que Él sea el dueño y Señor de nosotros y que Él guíe nuestras vidas conforme a su bondad, a su misericordia. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis, les dijo el Señor Jesús. Otra vez les vuelve a repetir que si ellos no creían en Él, morirían en sus pecados, sin haber sido perdonados y sin estar preparados para comparecer ante Dios. Cuán importante es que tengamos una relación con el Señor Jesús, que le reconozcamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, porque de eso depende nuestra eternidad, nuestra salvación. Nosotros seremos salvos, nosotros estaremos en la eternidad en la medida en que reconozcamos al Señor Jesús como el Señor de nuestras vidas, el dueño y Señor de nuestras vidas, y que Él sea el que guíe nuestras vidas conforme a su voluntad. Notemos que nuevamente que el pecado al que se hace referencia aquí es el de la incredulidad. Si no creéis, ahora bien, aquí se añade exactamente qué era lo que debía creer. ¿Quién? Yo
soy. Eso era el pecado, no creer en el Señor Jesús, en quien era. Eso es el pecado que trae a condenación. ¿Qué es lo que quería decir el Señor con estas palabras? Al tratarse de una frase sin predicado, podría significar que en Juan 8:23, el Señor usa estas palabras y dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Deuteronomio 32:39 nos dice, ved ahora que yo soy, yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Este pasaje nos habla de un yo soy que no siempre lo familiarizamos con el Señor Jesús. Y este yo soy tiene que ver con lo que el Señor dijo al pueblo de Israel en el desierto, que está registrado en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Al finalizar el libro de Deuteronomio, está registrado este pasaje. Y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar mi mano. Entonces, ahí el Señor, eh, con esa afirmación, al no ponerle un contexto al yo soy, eh, lo más probable es que las personas pudiesen haber entendido lo que él estaba diciendo, en el sentido de recordar lo que el Señor había dicho en este pasaje de Deuteronomio y también en Éxodo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, yo soy era equivalente o sinónimo de Dios. Y al hacer uso del Señor Jesús, él estaba ratificando que Dios y él eran uno mismo. Por lo tanto, era una expresión de la trascendencia suprema de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo estaba dando a entender es que Él era la manifestación perfecta de Dios manifestado en carne. De ahí la gravedad de no creer en Él. El Señor con esta afirmación está dejando ver su naturaleza, su gloria, quién es verdaderamente. Está haciendo una afirmación muy importante porque a través de esta afirmación Él reconoce nuevamente que Él es Dios. Y eso obviamente provocó molestia en los que estaban ahí. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Al judío le resultaba intolerable que ese carpintero de Nazaret pretendiese ser el yo soy. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Al judío le resultaba intolerable que ese carpintero de Nazaret pretendiese ser el yo soy de la eternidad. Así que volvieron a preguntarle, quizás con cierto temor o quizás con cierto tono de burla, ¿tú quién eres? Ellos sabían de dónde venía, sabían de quién era hijo, pero ante la afirmación del Señor Jesús, ellos le preguntan, ¿y tú, tú quién eres? Ya que él había afirmado que no era de este lugar. Pero su pregunta solo pretendía desviar la atención de su propia incredulidad. No era necesario volver a preguntar lo que el Señor ya había dicho muchas veces, lo que desde el principio os he dicho. Además, toda su vida, obra y palabra manifestaban perfectamente quién era Él. Pero el corazón incrédulo nunca tiene suficiente evidencia. El Señor Jesús ya había demostrado quién era Él, cuál era su autoridad, su enseñanza. Él no necesitaba demostrar o decir quién era. Él ya lo había demostrado. Pero el problema no es el argumento, no es las razones. El problema radica en la incredulidad del ser humano. Era lo que les estaba llevando
a la condenación, su incredulidad. Y a continuación añade, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. En realidad, además de su pecado de incredulidad, había otras muchas cosas que deberían ser juzgadas de ellos. Pero por el momento el Señor no había venido a eso, sino que tenía que comunicar al mundo la verdad que había oído de su Padre. Lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Una vez más, sus prejuicios le impedían ver a Jesús como enviado de Dios. Por eso no entendieron que les hablaba del Padre. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero llegarían a darse cuenta de que era verdaderamente, de quién era verdaderamente, cuando lo hubiesen levantado, cuando lo hubiesen crucificado. En Juan 3:14, Nicodemo, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que el Señor Jesús muriera en esa cruz, que fuese levantado, crucificado en esa cruz. En Juan 12:32-33 dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos entraré a sí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. No obstante, el término levantar incluye no solo la muerte, sino también su resurrección y exaltación a la gloria. El Señor estaba diciendo que cuando Él fuese crucificado, ellos le iban a reconocer, y fue así. Fue tal que los que estaban ahí reconocieron que Él era el Cristo. Y muchos reconocieron a Jesús a través de su sacrificio. Hechos 2:22-24 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La evidencia del Padre después de la muerte de Jesús podrían en evidencia de que lo que tantas veces les había dicho era verdad. Lo que el Dios haría después de la muerte del Señor Jesús no dejaría en duda alguna de quién era Él y cuál era la importancia de contar con el respaldo de Dios. Él no hablaba por sí mismo, una de las evidencias de quién era Él, que siempre hacía lo que agradaba al Padre, que el Padre que le envió siempre estaba con Él, que no le había dejado solo. Y eso eran las evidencias de que lo que Él estaba diciendo era real. Hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Él, dice el texto. Estas palabras de Jesús llevaron a muchos a creer en Él, pero como dice Juan 2:23-25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor conoce el corazón del ser humano y sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Y aunque aparentemos cierta fidelidad, Él conoce lo que hay en nuestra vida. Preguntas que quiero dejar para que cuando las pueda responder lo haga. 1. Reflexiones sobre las implicaciones que tiene la afirmación de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Eso tiene que ver con lo que estuvimos viendo la semana pasada. 2. Explique con sus propias palabras los posibles significados del término tinieblas en el Nuevo Testamento. Justifique su respuesta con citas bíblicas apropiadas. ¿Por qué los judíos eran incompetentes para juzgar a Jesús? Pregunta 3. 4. ¿Por qué dijo Jesús que los judíos le buscarían, pero morirían en su pecado? Razone su respuesta. ¿De qué manera el hecho de que Jesús fuera levantado serviría para que ellos conocieran que realmente Jesús era quien dijo ser?
Jesús afirmó que Él siempre agradaba al Padre. Busque en los evangelios varias ocasiones en las que esto quedó demostrado. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea guiando sus vidas y que sea ayudándonos para seguir meditando en su palabra. Si Dios así lo permite, nos estaremos encontrando la próxima semana. Mientras tanto, muchas bendiciones y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones para usted, que tenga una excelente semana. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz